El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregar. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Esta es palabra del Señor. La primera lectura del profeta Isaías nos está dando palabras de consuelo. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Especialmente cuando uno es sacerdote, llegan esos momentos en que le toca a uno afrontar momentos donde se hace realidad esto. El Señor le da palabras a uno de aliento para aquellas personas que llegan a buscarlo. Nada más esta mañana me llamaba una señora desconsolada porque había perdido su madre de 95 años y tan afligida que me decía: padre, yo quiero quitarme la vida, ya no puedo más. Entonces, con esos sentimientos uno a veces se dice: ¿y ahora yo qué le digo? Pero también en ese mismo instante es cuando el Señor toma posesión y se da uno cuenta que dice: es que no es Carlos, no es el padre Carlos, es el Señor el que tiene que estar presente. Y cuando nosotros tenemos que dejarle actuar, sobre todo cuando estamos en ministerios. Pero para que eso pueda llegar a pasar, nosotros nos tenemos que llenar de la gracia, porque nadie da de lo que no tiene. Y yo creo que eso es importantísimo. Nadie da de lo que no tiene. Y muchas veces nosotros somos un poco mezquinos que queremos ofrecer consejos cuando no estamos en capacidad de hacerlo y pensamos que tenemos que hacerlo porque alguien se le acerca a uno a darle un consejo. Y cuando alguien se acerca a uno a pedirle algo y uno no es capaz de darlo, está bien decirle: no estoy en condiciones, no puedo, porque no hay cosa más difícil y más triste que uno guiar a alguien que uno no sabe hacia dónde va. Es como si alguien, muchas veces me pasa a mí, yo soy la persona más mala para las direcciones, que a veces la gente me dice: tú tomas las 50, las 100, y yo: ¿dónde está las 50 y las 100? Para mí todas son iguales. Entonces
así pasa en la vida. Si uno no está en capacidad de guiar a una persona por cierto camino, está bien uno decirle, mira, yo no puedo, pero yo sí conozco a alguien más que lo puede hacer. Esto en referencia y tomando un poco, quizás sacando de contexto la primera parte de el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido. Y esa lengua experta hoy el Señor se la da también a la iglesia. Y se le da a la iglesia para que se convierta en madre, y una madre que guía a sus hijos, que santifica a sus hijos, que conforta a sus hijos. Nuestra madre, la iglesia. Muchas veces, especialmente ahora, en momentos de crisis, se hace más difícil acercarse uno a la madre, la iglesia, para que le dé una palabra de aliento, una palabra de regocijo. Pero ahí viene que la iglesia no está fundada solamente sobre hombres, sino que está guiada por la fuerza del Espíritu Santo. Y estas palabras de me da una lengua experta para que pueda confortar al abatido, se hace presente cada vez que nosotros nos dejamos guiar y cada vez que la iglesia ejerce como sacramento su misión para santificar a las almas. Porque al final la tarea fundamental de la iglesia es santificar a las almas. Esto en referencia a la primera lectura. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. ¿Quién era Judas? Judas es un discípulo que se siente defraudado, se siente traicionado y sobre todo se siente engañado. ¿Por qué creen ustedes que Judas es un discípulo que se siente defraudado, traicionado y engañado? A ver. ¿Por qué creen ustedes? Siempre le echamos el agua sucia al pobre Judas, pero yo creo que sus razones tendría. Estoy haciendo aquí de abogado del diablo hoy. ¿Por qué creen ustedes que Judas se convierte en ese discípulo que se siente de esa manera? Porque quizás, padre, no entendía los mensajes de Jesús. No entendía los mensajes de Jesús. Excelente. ¿Qué más? Tenía dudas. Tenía dudas. Y entonces, viendo que a lo mejor la acción de nosotros, o la acción de Jesús con nosotros, lo hizo pensar mal. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Exactamente, porque él pensaba, como todo judío, estaba esperando que el que iba a venir a gobernar y ser el Mesías iba a ser un rey temporal, un rey que se iba a encargar de salvar a su pueblo de la opresión por las armas, ¿verdad? ¿Por qué otra cosa ustedes creen que Judas se sentía así? Creo que ustedes le han atinado al punto principal. Es un hombre que se siente defraudado porque anda con otro hombre que se dice ser el Mesías, pero habla de amor. Ahora, el discípulo lo que quiere es la arma y el poder. Por algo estaba encargado del dinero, Pero este hombre, por ese mismo desfraude que se siente, esa misma traición, se siente traicionado. Por eso mismo dice, ahora las cosas tienen que cambiar. Y por eso ofrece la oportunidad de vender al maestro. Es muy interesante porque Judas, además de sentirse de esa manera, también se sentaba en la mesa con el maestro. Judas, a pesar de sentirse de esa manera, comía con el maestro. Se alimentaba de la palabra del maestro, iba a las sinagogas con el maestro, presenció la curación de los ciegos, de los mudos, de los cojos, incluso pudo haber presenciado la resurrección de Lázaro, de la niña de Jairo, pudo haber presenciado todos los milagros que Jesús estaba haciendo, la multiplicación de los panes, y sin embargo aún no entendía.
Pero el punto acá está en que nosotros muchas veces también somos Judas. Porque nosotros también nos sentamos con Él a la mesa. Porque nosotros también comemos de Él. Porque nosotros también escuchamos sus enseñanzas en el Evangelio. Porque nosotros también presenciamos los milagros que Él hace. Y sin embargo, nosotros igual le traicionamos. Y le traicionamos a veces incluso no por 30 monedas de plata. Le traicionamos por lo mínimo. Y esa es una realidad que nos pasa tanto a ustedes como a mí. Nos dejamos defraudar, y no por el maestro, sino por las circunstancias, y estas circunstancias nos hacen a nosotros negarnos a la gracia, y cuando nos negamos a la gracia simplemente salimos corriendo, y eso fue lo que le pasó a Judas. Nunca se renovó de la gracia y nunca se dejó transformar de esa palabra, sino que lo que le pasó a Judas fue caer en un activismo. Y de ese activismo yo les he hablado mucho a ustedes. Muchas veces nos contaminamos nosotros en la iglesia de hacer, yo tengo que hacer, yo tengo que ir a hacer aquello, yo tengo que ir a hacer lo otro. Y se nos olvida que para nosotros poder servir, el corazón del servicio tiene que ser la oración. Y solamente la oración da frutos cuando nosotros nos dejamos transformar. Y esa transformación se llama conversión. Y es esa conversión a la que ustedes y yo estamos llamados durante esta Cuaresma, ahora durante esta Semana Santa. La pregunta ahora real para todos nosotros es: ¿y qué hombre y qué mujer nueva va a construir y va a dejarse construir del Señor? ¿O simplemente vas a comer con el Señor en la mesa y le vas a recibir un pedazo de pan y luego vas a ir a traicionarlo? ¿Y cómo le traicionamos? Porque estamos muy ocupados y ya nos olvidamos de Él y no vamos más a frecuentar los sacramentos. Porque estoy muy ocupado y no puedo ir a la confesión o no puedo ir a la Eucaristía. O simplemente porque es muy difícil para yo dejar el hombre viejo y transformarme en una nueva criatura. Entonces no dejo el alcohol, no dejo las drogas, no dejo el apetito de mentir, no dejo las ganas de serle infiel a mi esposo, a mi esposa, o de mentir. Entonces en ese sentido me vuelvo en otro Judas. Voy y vendo al Señor. Y desafortunadamente en muchas ocasiones usted y yo nos hemos convertido en Judas. Y como yo les digo, lo peor es que no lo vendemos por 30 monedas, lo vendemos por menos. Porque como somos tacaños no nos importa. Y somos tacaños en la vida espiritual, y por ese mismo problema es que vendemos al Señor. Buscamos la oportunidad. Por eso Judas dice, y él estaba buscando la oportunidad. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ahora que nos queda pocas horas para comenzar el Tríduo Pascual, la celebración de las celebraciones en la iglesia, especialmente la Vigilia Pascual, vamos a hacer una evaluación profunda. ¿Qué fue la Cuaresma para nosotros? Si simplemente fue en hacer una que otra obra de caridad por ahí cuando me acordaba, o fue simplemente hacer un sacrificio que solamente va a durar 40 días y luego se nos olvida y nuestra vida va a continuar como antes o peor de lo que estaba. O simplemente se va a convertir en un cambio real y sincero, o por lo menos en un intento de hacerlo. Porque el Señor es exigente, es verdad, pero el Señor también conoce nuestras limitaciones. Y cuando nosotros no podemos y se lo dejamos a Él, entonces Él puede hacerlo.
Es como yo le digo muchas veces a la gente, cuando tú no puedes perdonar a alguien, déjaselo al Señor, que Él sí lo puede hacer. Y cuando Él lo haga contigo, entonces las cosas se van a hacer más fáciles. Cuando yo puedo y le dejo al Señor que me transforme, entonces ahí es cuando el hombre nuevo empieza a emerger de la nada, empieza a emerger del pantano y se empieza a convertir en un cristiano que está buscando la santidad. Porque eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Entonces hoy le pedimos al Señor que nos libre de convertirnos en Judas nuevamente, que nos libre en sentarnos a la mesa y poder compartir con Él y luego traicionarle. Que nos haga al menos como Pedro, que si bien lo negó, volvió al arrepentimiento, se entregó completamente, se dejó transformar, siguió su camino de discípulo y pudo con su vida ser testigo de la vida de Jesús. Que así sea.